El día de hoy te vengo a contar cómo empezó la emulación y sobre todo su situación actual. Además, quién sabe, en el futuro a lo mejor cambia. O lo peor, o el peor de los escenarios sucede y todo se vuelve cloud gaming. ¡No! Pero no pensemos en negativo aún. Lo más parecido a la emulación empezó con dos casos muy importantes. El primero es el ColecoVision, con un módulo de expansión prácticamente clonó al Atari 2600, consola que estaba en venta en aquellas fechas. Obviamente fue demandado por Atari luego, pero como no había copiado la consola original en sí, sino más bien había hecho ingeniería inversa, por eso se podría decir que es un emulador vía hardware. Simuló el comportamiento, o más bien igualó el comportamiento de la consola original, todo en un solo cartucho de expansión. O sea que en lugar de crear un software o programa que ejecute los juegos, creó una computadora con sus chips y todo para que emulara el comportamiento de la consola original. Conocer la resolución final de este caso podría haber llevado a que ahora tuviéramos consolas como la Switch, marca Xiaomi, y sería muy interesante porque veríamos a las grandes marcas competir entre ellas en calidad, comodidad y accesibilidad en cada plataforma y no como un monopolio de cada uno con su propia plataforma. ¿Se imaginan una Xbox de Sony o una Play de Xbox? Hubiera sido muy interesante. Pero bueno, volvamos a la realidad. El juicio terminó en un acuerdo extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto? Que se pusieron de acuerdo y se olvidaron del caso. Era importante que conocieras este caso porque pienso que en él de ahí pudo haber salido el de que la emulación en su conjunto fuera totalmente legal o se prohibiera por completo. Para bien o para mal, eso no pasó. El caso más importante es el de Connectix versus Sony. Connectix había creado un emulador de PlayStation 1 para Mac, como lo oyes. Este caso es diferente ya que sí son más distintos, porque un emulador es puro software y una consola es puro hardware. Entonces hay menos similitudes entre el producto original y lo que salió de ahí. Al igual que en el otro caso, se hizo ingeniería inversa, así es que todo legal hasta ahí. Para dictaminar que era legal el emulador, se establecieron 4 puntos importantes. Primero que nada, la naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor. En este punto se establece que si bien las BIOS tienen protección de derechos de autor, su funcionamiento como tal no tiene protección de derechos de autor. Así que estudiar el contenido de la BIOS no es ilegal, siempre y cuando su propósito no sea copiarla como tal, sino más bien igualar su funcionamiento o encontrar una manera de hacer su funcionamiento mejor o algo. Estudiarla en sí no es ilegal. Lo que sería ilegal sería copiar literalmente la BIOS de un producto a otro. Es como si tu abuelita tuviera la receta de unas galletas muy pero muy buenas, pero te odiara, así que no quiere darte la receta de las galletas. Así que de la herencia ya ni hablamos. Así que tú con tus pocas galletas que te quedan, tienes el propósito de igualar el sabor usando otros ingredientes. Como si tu abuelita usaba chocolate abuelita, tú usas chocolate abuelito. Y así haces unas galletas que cumplen el mismo propósito, que es saciar tus ganas de galletas, con un sabor similar. Y ¡zas! Tu abuela te demanda por derechos de autor. El juez fallaría a tu favor porque tu abuelita no tiene la patente para hacer galletas. Y sus galletas solo sirvieron para que tú aprendieras a hacer las tuyas, no para copiarlas como tal. Así tu abuelita pierde la demanda y tú la contrademandas por daño moral, tu abuelita y tú llegan a un acuerdo, ella te pone la herencia y tú no la mandas a prisión. ¿Ven? Todos ganan. Bueno, volvamos a la emulación. Segundo punto, cantidad y sustancialidad de la porción utilizada. En este se establecía que el producto final no contenía nada de esas copias. Es decir, su fin no era copiar y pegar la BIOS. Punto número 3. La finalidad y carácter de uso. En este punto se estableció que las copias de la BIOS que se usaron para hacer la ingeniería inversa son de uso justo, ya que solo son el método más eficiente para estudiar el funcionamiento de la BIOS, y que el producto final era perfectamente distinguible del que que se le hizo ingeniería inversa. En el caso de tu abuelita es como si ella reclamara que estás usando la fama haciendo galletas a su nombre para vender las tuyas, pero como tus galletas se llaman el nieto desheredado y no galletas abuelita, entonces no estás usando su fama. Y cuarto punto, efecto del uso justo sobre el mercado potencial. Esto lo resumiré en que el hecho de que un emulador agregue mejoras de calidad y comodidad al ejecutar estos juegos los convierte en competidores justos en el mercado, de tal forma que si Sony perdía ventas no sería por culpa del emulador, sino sería culpa de Sony por hacer un producto inferior a lo que ofrecen los emuladores. A las empresas los derechos de autor no les dan el monopolio de la ejecución de sus juegos. O sea que si logras mejorar la receta de tus galletas y bajan las ventas de tu abuelita,
será su culpa por no hacer galletas más sabrosas, porque ella no tiene derecho de tener el monopolio de la venta de galletas. Así que los emuladores son igual, pero alto ahí. ¿Y los juegos? Esos sí son ilegales. Y me refiero a los descargados de internet. La única manera de tener juegos legales sería mediante el proceso de dump de juegos originales. Dump es usar un aparato especial y caro con el que se puede extraer el juego de los cartuchos, y estos aparatos no son ilegales porque también están hechos, como los emuladores, con ingeniería inversa. Eso de tener una copia física del juego y usar una copia bajada de internet en el emulador no cuenta, porque estaríamos hablando de establecer un uso justo sobre una copia ilegal. Podría un juez sacar conclusiones, pero la ley actual no cuenta. La ley actual no cuenta como uso justo. Aunque Nintendo no podría demandar a todos los que descargan juegos, y de demandarte solo podría en el mejor de los casos cobrarte la copia ilegal del juego que tienes por el precio de una copia legal. Pero podrías alegar que una copia digital debe costar menos que una física al no tener partes físicas. Además de que podrías alegar que Nintendo no proporciona una manera legal de adquirir los juegos en formato digital para ser usados en emuladores. Y además que los emuladores, al ser una competencia justa, Nintendo está actuando de mala fe al no tener medios digitales, está incurriendo en competencia desleal. Así que Nintendo no arriesga a moverle ahí, demandando a consumidores finales, y se conforma con demandar a páginas que suben juegos y a youtubers que hablan de estos temas. ¿O no? Es broma, es broma. Nintendo no puede demandarme por decir mi opinión. Aún. Eso creo. Así que los emuladores son legales. Emular es legal, pero jugar juegos en emuladores no. A no ser que sean hechos de manera ajena a la empresa, o sea que sea una empresa aparte que haya decidido crear un juego que funcione en esos emuladores, o sea esa copia producto de tu propia copia hecha por un proceso de estos de dumpeo de juegos, aparato que está caro para usarlo y estar sacando copias digitales a tus juegos originales, como también es un proceso para el que no todos tienen conocimientos. Es legal tener una copia de un juego que tú compraste de manera física y tener una copia por si se te daña. En algunos países como en la Unión Europea se estableció que era legal tener una copia de dicho juego para que luego la puedas seguir usando, porque no forma parte de la manera de usar los juegos el de que se te echen a perder con el tiempo. Eso sería obsolescencia programada, y por eso es que estás en tu derecho de copiarlo y guardarlo para seguirlo jugando esa copia que hiciste. La cosa está en que no puedes compartir esa copia. No puede nadie usar tu copia. No puede nadie usar esa copia más que tú. Y bueno, desde la miniatura hasta cada minuto de edición de este video salió de mi bolsillo. Así que si quieres apoyar, se agradece. Puedes hacerlo dando like a este video o volviéndote miembro del canal. Suscríbete para más contenido similar. Te invito a ver este otro video donde me pongo del lado de Nintendo y nos vemos. Chao.